que sea usted Rita, Amairani, William, no sé si sirve su cámara, Ibero, háganme favor de encender su cámara para tomar porque solo ustedes me aparecen aquí para tomar mi captura que les estoy dando la clase. Es que mi cámara casi no sirve. Va, está bien, ahí me aparece Zulma, ahí está, Ibero, ahí está bien. Ahí estamos, patojos, si quieren ya apaguen su cámara. En el libro estábamos en la página 124. ¿Sí? ¿La tienen ahí? En este. Dice la prueba preconstituida. Fernández Casado expuso esta teoría desde hace muchos años al tratar la fuerza del instrumento público. Prueba preconstituida, ya preparada con anterioridad al pleito futuro. Prueba escrita, que está en ese instrumento y que si alguna vez la necesitamos, la presentaremos de inmediato para hacer valer nuestros derechos. Se critica esta teoría porque puede darse el caso de que nunca lleguemos a utilizar dicha prueba, ya que millones de actos jurídicos se formalizan en el mundo sin que lleguen nunca a ser empleados sus instrumentos como prueba preconstituida. ¿Qué quiere decir la teoría de la prueba constituida? Que si en algún momento haya necesidad de dar certeza jurídica y firmeza de que el instrumento se pueda presentar como plena prueba, la escritura, un contrato de compraventa, la escritura de promesa de venta, una donación por causa de muerte, un mandato, sirvan de prueba, pero como dice aquí, o como está en esta diapositiva, dice que el instrumento público es prueba preconstituida ya preparada con anterioridad al litigio futuro. ¿Qué puede ser? Que por alguna cosa puede hacer que nos denuncien, que no estamos, por ejemplo, en el juzgado de paz se da mucho en esto, que se llegan a denuncias por las colindancias, por las mediciones. Entonces, ¿qué es lo primero que pide el juez? Su escritura. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos a delimitar los límites y van a hacer la comisión, hacen las medidas y se respetan las que estén en la escritura. Si el otro está que se corrió 1 metro y ya había levantado monjones o había cercado, hacen que retire ese cerco y se alinea al que realmente le corresponde de acuerdo a la escritura del vecino que se está quejando. Eso es como una prueba constituida que puede servir a futuro, porque la mayoría de documentos o en caso en el juzgado es lo primero que se solicita. Entonces, para eso sirve o está aquí lo de la prueba preconstituida. Consiste también en la prueba escrita que se está en ese instrumento y que si alguna vez se necesita, se tiene que presentar de inmediato para hacer valer los derechos. La presente teoría considera que la función notarial que da vida al instrumento busca a través de su eficacia la formación de la prueba, que con carácter preventivo y favorable se constituye para demostrar la existencia de un hecho o negocio jurídico, en caso de que posteriormente se presente contienda o con litis, que hay algún problema, alguna controversia de acuerdo a algún terreno. No solo se puede dar del terreno, también, por ejemplo, yo sé que tal vez no se ha dado también, por ejemplo, con una compra de un vehículo, porque ahí lo primero que se pide pues es el título, pero se puede dar con otro tipo de bienes, pero a lo que más puede servir como prueba preconstituida es la escritura, pero también ahorita se me viene a la mente, podría ser que un notario haya celebrado un matrimonio, que tenga la protocolización del acta
también sirve como prueba porque lo primero que a veces se pide, por ejemplo, cuando se demanda pensión de alimentos. Se pide si están casados que lleven, si fue por un notario, que se lleve la protocolización del acta donde se hace constar que están legalmente casados. O bien, más fácil también ir al RENAP y sacar una constancia de estar casados. Pero todo esto de los instrumentos se da con ese fin, que sirvan de prueba preconstituida o que sirva para futuro, de acuerdo a cualquier litis o pleito que se pueda dar en el futuro, de acuerdo a cualquier propiedad que tenga el ciudadano. Anteriormente, dice, se limitaba la función notarial a la elaboración de la prueba preconstituida respecto al instrumento público, pero actualmente se considera que es importante, además, la forma y eficacia que se logre, siendo estos tres elementos de relevancia para los alcances del instrumento. Esto está aquí en el libro. Ahora yo no sé si ustedes más de alguna vez revisan su guía programática y su cronograma de actividades, porque miren pues, patojos, me alegaban que yo quería dar más contenido de lo que tal vez no era, y lo que pasa es que nosotros nos guiamos por la guía programática y en base a la guía programática hacemos nuestras actividades en el cronograma. En el cronograma de actividades yo tengo la teoría preconstituida, tengo caracteres y el valor. El valor está aquí de último, pero los caracteres del instrumento yo los saqué de aquí. Entonces, ¿cómo les iba a decir a ustedes que ya bien fotocopiaran el libro o que miráramos cómo lo agenciaban? Porque imagínense, es desde el 2000 que lo tengo yo, o sea, sí me ha servido y ahí lo tengo como reliquia. Inclusive tengo también uno de jurisdicción voluntaria y otros que siento yo que para el otro curso nos van a servir también. Entonces yo esto vine y lo copié de aquí porque yo les tengo que dar a ustedes los caracteres y aquí en este libro no están. Entonces vamos a empezar para ver que esto es bien importante que ustedes lo sepan porque es parte del instrumento, de los instrumentos públicos que ustedes están redactando y no me van a dejar mentir. Por ejemplo, Carlos Emérito González establece que ¿qué es carácter? Carácter ha de entenderse el conjunto de circunstancias o rasgos con que una cosa se da a conocer, distinguiéndose de las demás. El instrumento público posee varias que la individualizan muy significativamente, entre las cuales mencionamos. Entonces, aquí el carácter es el rasgo, la circunstancia que identifica al instrumento. ¿Y cuáles son esos caracteres? La fecha, la garantía, la credibilidad, la firmeza, irrevocabilidad y en la inapelabilidad, para que miren que lo estaba copiando ahí, es firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad, ejecutoriedad y seguridad. A Mayrani, yo no sé si usted sí pudo descargar el documento, el libro. Sí, yo sí lo... Entonces, va, mire pues, ahí está, esto está en la página 4, lo que yo estoy leyendo, o lo que yo les voy a dar. Ajá. Ahí sí lo tiene usted. Sí. Va, entonces lleve conmigo la lectura y hay algunas cosas que yo le voy a pedir su apoyo para que veamos que es lo mismo que yo tengo y mire, y que a pesar del tiempo esto no ha variado porque aquí vamos a ver unas cosas que están en este libro y que solo le agregaron unas cositas a este nada más. Va, está bien. Va, dice fecha cierta. Solo en la escritura pública podemos tener la certeza que de la fecha de ella es rigurosamente exacta y los efectos que de esta virtud excepcional pueden producirse son innumerables y valiosísimos.
En Guatemala, este carácter tiene total aplicación, ya que entre los requisitos que deben contener los instrumentos públicos está la fecha, artículo 29, numeral 1 del Código de Notariado. Incluso en los testamentos y las donaciones por causa de muerte también debe de figurar la hora del otorgamiento, artículo 42, numeral 1 del Código de Notariado. Estas formalidades esenciales, según lo estipulan los artículos 31 y 44 del mismo cuerpo normativo, el notario en ningún caso puede atentatar. ¿Qué quiere decir esto? Manipular la fecha. O postdatar. ¿Qué quiere decir? O sea, posterior, poner una fecha posterior a su firma de una escritura, ya que incurra en el delito de falsedad. Ustedes no me van a dejar mentir que ahorita que están elaborando sus instrumentos, por ejemplo, las escrituras se pone escritura número 01 en el municipio de Mataquescuintla del departamento de Jalapa, siendo el día jueves 14 de abril del año 2020. Entonces, lo primero del instrumento que hay que irlo numerando va la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque estamos determinando, y como dice ahí, fecha cierta, que fue ese día en que las partes, nuestros clientes, se presentaron a nuestra oficina a realizar un instrumento público en el cual utilizamos una hoja de protocolo en esa fecha. Entonces, la fecha sirve mucho para prueba de en qué día se hizo el instrumento. Sirve también para que se lleve un correlativo y un orden en cuanto no solo con el número de quinquenio del protocolo, sino que también a la forma de realizar el índice que ustedes van a realizar de acuerdo al protocolo. ¿Vamos bien ahí o hay alguna duda o quieren opinar algo? ¿No? Seguimos. Garantía. La garantía dice que para el cumplimiento de los convenios, el Estado no solo debe de actuar ante las relaciones de derecho de los individuos con posterioridad a las mismas. Cuando violadas las normas, ponen la justicia a disposición de ellos y ésta resuelve el caso planteado, restableciendo la normalidad, dando a cada uno lo suyo, sino que también que hacer imperar el derecho en todo momento al constituirse una obligación, debe asegurar por lo menos su alcance, su cumplimiento, porque cumpliéndola, el derecho será normal y no patológico. No podría ser de otra manera. El instrumento autorizado por notario tiene la garantía, el respaldo estatal. De lo contrario, de cada documento que se autorizara, se estaría dudando. Según las leyes guatemaltecas, produce fe y hace plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice ese artículo? Artículo 186. Prueba legal o tasada, le tengo yo también aquí. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Entonces, la garantía y el respaldo que tienen los clientes o el ciudadano cuando llega con nosotros a que hagamos un instrumento público es de que le estamos dando la garantía que ese instrumento está realizado por una persona investida de fe pública, la cual fue dada por el Estado desde el momento que éste viene y se va a registrar a la Corte Suprema de Justicia. Le dan registra su firma, su sello, ahí lo están invistiendo de fe pública y por eso todos los documentos que realicen, dice, producen fe y hacen plena prueba, inclusive los funcionarios públicos, como el secretario municipal o los secretarios del juzgado tienen plena fe, son
investidos de fe por el cargo que están desempeñando. No digamos el notario, que todavía está doblemente revestido de fe pública por la responsabilidad que el Estado le está dando para garantizar que esos documentos que está realizando van a surtir pleno efecto y van a ser garantía, como lo mismo en el futuro, como prueba preconstituida, en el caso de que se necesite que haya litis o controversia de dicho instrumento que se esté celebrando o se esté haciendo. El otro es credibilidad. Es el instrumento público. Todos creemos porque ha sido autorizado por una persona con fe pública. Esta credibilidad es para todos y contra todos. Luis Josenran, citado por Carlos Emérito González, dice: es una credibilidad excepcional, la que beneficia a los actos auténticos, que se afirman en dos direcciones. A, en cuanto al origen del acto, porque se presenta bajo los auspicios de signos exteriores públicos, sellos, timbres, firmas del notario. La apariencia es tan elocuente que se considera que responde a la realidad que lleva un informe con que va revestido y va en ello el interés de la sociedad misma. Y B, en cuanto a las enunciaciones contenidas en el acto. Credibilidad dice que es de creer, porque la persona que está realizando el instrumento tiene fe pública para registrar y realizar los instrumentos, y todavía le da más credibilidad a este instrumento cuando lo sella, lo firma y le coloca los timbres de ley, que son todavía para darle más autenticidad y valor al instrumento que se está celebrando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué tan callados? ¿Está todo claro o no me han entendido nada? Yo considero de que estos temas están un poquito Claro. entendibles, Lick. Ajá. Gracias, Amaira. Firmeza, irrevocabilidad e inapelabilidad. Sabemos que el instrumento puede ser redarguido de nulidad y de falsedad, pero mientras esto no suceda, el instrumento es firme e irrevocable. No existe un superior jerárquico con el notario a quien podamos apelar. Las relaciones jurídicas contenidas son firmes e irrevocables. Puede caber, como se dijo, una acción de nulidad en un proceso, cuyo fallo sí es apelable, pero en contra de la escritura en sí misma no cabe apelación. Como señala Carlos Emérito González, es todo lo contrario, lo que sucede con la sentencia, la cual es modificable, revocable por apelación al tribunal de alzada. ¿Qué es tribunal de alzada, patojos? Porque yo sí no sé qué es tribunal de alzada y ustedes están fresquecitos ahorita en penal y ya se los han de haber enseñado qué es un tribunal de alzada. Tribunal de alzada es segunda instancia, Lick, porque sube de una a otra. Gracias, Amaira. Cuando una resolución licenciada dictada por un órgano inferior jerárquico, ahí sí que se alza al superior jerárquico. Yo siempre les he dicho que yo soy muy llorona y emocionalmente así, pero disculpen, pero no puedo contener mis emociones y yo los felicito. Muy bien, sus respuestas, y si siguen así, patojos, yo les apuesto que va a ser el primer grupo que vamos a estar graduando de abogados y notarios. Entonces, muy bien. Son las dos respuestas y como dice Amairani, yo también he visto que estos temas son demasiado claros, correctos, no hay tanta confusión y aquí está claro, una escritura no puede ser irrevocable, salvo que se demuestre por nulidad y falsedad. Inclusive, esto lo vimos en los exámenes y hubo algunos que yo les coloqué casos
ahí y lo discutimos en clase. Y hay algunas preguntitas que no me respondieron, pero yo se las dije en la clase. No estaba nada escrito, sino que lo resolvimos, por ejemplo, en qué juicio se daba la nulidad del instrumento, juicio ordinario. ¿Ante quién se presentaba? Ante el juez de primera instancia del ramo civil. O sea, eran preguntas sencillitas que yo las había dado en clase y hay algunos que no sacaron los 15 porque hay preguntas que no me las respondieron y solo se quedaron con lo demás y no respondieron estas preguntitas. Entonces, para mí también es importante que estén en la clase porque en base a esto también se da el desenvolvimiento del examen, porque hay preguntas que yo, inclusive ahorita que solo esta serie va a ser solo el examen final, solo de preguntas, va a ser de lo que esté en clase, porque yo siento que también todos, así como dijo a Mayrani, los que están presentes, los que se esfuerzan, pues también tienen necesidad de sus puntos y los que no ni siquiera están, y como ahí tengo las capturas, tengo las asistencias de quienes están en mis clases, entonces así también se ve el esfuerzo que realizan. Entonces, aquí es claro, no hay, en cambio, la sentencia sí puede ser apelable, revocable, pero un instrumento público solo que sea redarguido de nulidad o falsedad, cuando vayamos a ver el valor formal y probatorio que tienen los instrumentos públicos, ahí nos podemos dar cuenta cuando pueden ser que estén contenidos o viciados el instrumento. También, si leyeron las hojas del libro, esta está íntimamente ligado con el Código Civil, Código Procesal y Civil y Mercantil y notariado van de la mano. Ejecutoriedad. Sanaúja la define muy bien. Es la cualidad del acto en virtud de la cual el acreedor o sujeto agente puede, caso de inobservancia del obligado, obtener la ejecución de su derecho mediante la fuerza. En Guatemala, el Código Procesal y Civil y Mercantil les confiere la calidad de título ejecutivo a los testimonios de las escrituras públicas. Artículo 327, numeral 1. ¿Qué dice el 327, numeral? Dice, título 2, juicio ejecutivo y títulos ejecutivos. Artículo 327. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos los testimonios de las escrituras públicas, que pueden ser por reconocimiento de deuda, por mutuo. Eso constituye título ejecutivo se llama también por la vía de apremio y se puede hacer a través de un juicio planteado en el tribunal, en el juzgado de primera instancia del ramo civil. Yo les he dicho a muchas personas, porque regularmente aquí se da que a veces prestan dinero de palabra. Entonces ustedes también están conscientes que deuda por cárcel no hay. ¿Cómo sí? Como esto. Que venga yo y le diga a Zulma que le voy a prestar 10,000 quetzales, pero vayamos con un notario que nos redacte, ya sea una escritura o un pagaré, donde yo le presto la cantidad, si va a intereses, cuánto me tiene que pagar por intereses o cuánto me va a pagar la suma de dinero que le estoy prestando, porque eso sí son plena prueba y se pueden presentar a través de un juicio y son títulos ejecutivos. Por ejemplo, el artículo 294 también de este mismo cuerpo legal, que dice, en el inciso C dice, transacción celebrada en escritura pública. Quiere decir lo mismo, una deuda. Entonces, así sí se puede hacer valer. Ahora que Zulma me diga, pero es que yo le presté a ella, pero no hay ningún instrumento ni que demuestre que sí me dio el dinero o que yo se lo entregué, no me puede denunciar, aunque en el juzgado de paz a veces se citan a las personas y ahí ¿qué hacen? Por ejemplo, yo a Zulma le había prestado el dinero, pero no teníamos ningún tipo de documento. ¿Qué pasa? Ella va al juzgado de paz y le expone a la jueza que ella me prestó cierto dinero. Entonces, ¿qué hace la jueza en ese momento? Levanta un acta, donde como yo sé que, no sé
que si yo quiero no me presento al juzgado, que no me pueden obligar, pero como hay gente que no sabe, va y la jueza les dice que les va a levantar un acta, que le tienen que pagar el dinero en tantos meses, que algunos pueden llevar el dinero a cancelar ahí. Entonces, ¿qué hace? Levanta esa acta y al momento que no paguen o no cumplan con la deuda, esta acta ya sirve también como parte de un título donde se demuestra que fulana y sutana se comprometieron a pagar. De lo contrario, si no hay ningún documento, no se puede obligar a nadie que pague dicha deuda. Seguridad. Esta es una garantía o principio que fundamenta el protocolo, ya que la escritura matriz queda en el mismo y se pueden obtener tantas copias o testimonios como fuera necesario. No se corre el riesgo de pérdida, quedando protegidos los interesados por todo el tiempo, aún después de fallecido el notario. ¿Por qué? Todavía tienen la seguridad, hay certeza jurídica, hay garantía del instrumento aún después de fallecido el notario, Patojos. Sí. ¿Demanda? Sí, sí hay garantía. Si se protocoliza, sí. Porque para eso es que se protocolizan los documentos, porque puede ser que puedan faltar las partes, pero el documento va a estar ahí, existente. Va a estar en el registro, ahí. Pero ¿qué? En el registro de protocolo. Ah, va. Pero ¿qué pasa si el notario fallece, Wilson? Supongo que tendrían que notificarle a la parte de que, o sea que si el notario fallece, el registro de protocolos, tal vez, bueno, pienso yo que tendría que notificar a la parte de su fallecimiento y que puede cambiar de notario. Dick, en este caso, si fallece el notario, no tendría que dejar a un depositario desde el momento que hace, ¿qué? La apertura del protocolo. Se deja un beneficiario, sí. Pero ese procedimiento está en el Código de Notariado. Dice que el momento de fallecer el notario, si queda en poder de la familia, este lo tiene que entregar al juzgado de primera instancia del ramo civil. En el caso de que el notario cada año no lo entregue al Archivo General de Protocolo. ¿Qué pasa? El año pasado el notario no entregó el protocolo al Archivo General de Protocolo, lo dejó en su casa o en su oficina y viene y fallece. Entonces la familia en un plazo de 30 días lo tiene que presentar, ya sea al Archivo General de Protocolo. No lo hace, entonces el juez de primera instancia también se lo solicita y si no, le queda más cerca ir al juzgado de primera instancia del ramo civil, tiene que ir ahí a dejar el protocolo para que el juzgado lo remita al Archivo General de Protocolo. ¿Por qué? Porque aunque los notarios estén fallecidos, el protocolo, el Archivo General de Protocolo, cuando cualquier notario o cualquier persona vaya a solicitar la copia del documento de un instrumento, el Archivo General de Protocolo se lo entrega porque ellos resguardan el protocolo de cada notario. Eso es lo que, por eso dice aquí que después de todavía de fallecido el notario, todavía se pueden reproducir documentos, hay seguridad, porque la familia no se puede quedar con el protocolo. Y hay notarios que ni siquiera los van a entregar, se quedan acumulados, pero porque no hay una sanción que les diga que les van a poner tanta multa si no entregan el protocolo, pero legalmente ellos cada año cierran su protocolo y lo tienen que entregar al Archivo General de Protocolo por esto mismo, porque se puede dar cualquier acontecimiento
fallecimiento, en una de esas se incendia una oficina del notario, entonces, ¿dónde se quedaron sus evidencias? ¿Qué pasó? Entonces, todo esto hace que es norma establecida que el notario al final de cada año, los primeros días de enero, tienen que tener entregado el protocolo al Archivo General de Protocolos. Vamos al valor. El valor, según el libro de Neri Muñoz, dice que hay valor, el instrumento tiene valor formal y valor probatorio. También dice que el instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Valor formal, cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que el código regula. O sea, los requisitos contenidos en los artículos 29 y 31 del Código Notariado. Ese es el que le está dando en forma externa el contenido del instrumento, que se cumplan sus requisitos. Valor probatorio, en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. O sea, el valor probatorio lo da todos los requisitos formales que se hayan cumplido en el instrumento. Por eso dice, ambos deben de complementarse, ya que no sería correcto que en un caso determinado la forma fuera buena, o sea, su contenido, y el fondo estuviera viciado, o por el contrario, la forma no es buena por no haberse cumplido los requisitos o formalidades esenciales del instrumento y el negocio o el fondo del asunto fuere lícito. O sea que lo formal y lo de fondo tienen que ir de la mano, y lo más importante y esencial es que se tienen que cumplir todos los requisitos establecidos que guarde un instrumento. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué pasaría si ustedes como notarios realizan un testamento y no le inscriben hora? Podría ser que ese testamento lo puedan impugnar, porque uno de los requisitos esenciales del testamento y donación por causa de muerte, y lo acabo de ejemplificar aquí en esta clase, es de que esos sí tienen que llevar hora. Son los dos instrumentos públicos que tienen que tener hora. La escritura y los demás instrumentos no tienen hora, pero el testamento y donación por causa de muerte sí tienen que tener hora. Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí está, como dice aquí, el negocio del fondo el asunto fuera ilícito, pero la forma no se cumplió con un requisito. Y esto son cosas delicadas. Peor el testamento. ¿Por qué? Porque siempre ustedes saben que en una familia, cuando hay varios bienes y los hijos no están conformes y ven el testamento y se percatan de que no tiene hora, ellos se van ahí, para que haya más litis y más pleito, se pueden ir a impugnar por culpa del notario que no realizó de colocarle, omitió ese requisito. Miren, un caso real que, por ejemplo, yo se los voy a contar porque, como les digo, yo no litigo, pero el juez de asuntos municipales sí puede, porque solo viene a trabajar 4 horas aquí a la municipalidad, y el resto, pues ustedes saben que no tiene impedimento para realizar su función. Por ejemplo, hoy vino ya tarde porque fue una audiencia al Ministerio Público. ¿En qué sentido? A él lo buscaron porque una pareja de esposos, o sea, y le decía yo a Ali, qué irónico, porque ellos viven juntos, están casados. ¿Qué pasó? La esposa vino y a unos vecinos del terreno les vendió supuestamente una parte de ese terreno. O sea, está su casa, por decirle, ya había otra parte, y ella vino sin consentimiento del esposo,
venderles a otras personas. Entonces, ¿qué pasó? El esposo se dio cuenta que estos señores ya estaban cercando parte de este terreno. Entonces, él les fue a preguntar que por qué estaban cercando si él no había vendido. Entonces, ellos le dijeron que la esposa sí les había vendido. Entonces, él les dijeron que en base a qué, si la escritura él la tenía, que en ningún momento él le había dado las escrituras a su esposa para que fuera y para que fuera a vender. Pero ellos le insistían que ellos sí le habían dado el dinero a su esposa y que un notario les había hecho la escritura. Entonces vine yo y le dije a Lick, aquí es culpable el notario que está haciendo la escritura, le dije yo, de compra-venta de la esposa, y en qué se basó. Y me decía él, mire Ligda, el notario ya presentó, porque esto ahorita recién lo voy a tomar yo porque ya trae varios procesos que no se ha finiquitado esto. El notario es cuate mío, el que hizo la escritura, y yo lo llamé y le pregunté, mira, ¿en qué te basaste? ¿Por qué hiciste la escritura si el esposo afirma que él es el dueño, que no ha dado ninguna escritura? Yo me basé en que la esposa dijo que era legalmente propietaria del terreno y que les iba a vender a ellos, y yo legalmente no tengo culpa de nada porque creí en la palabra de la persona que vino. Va. Viene el señor, buscó a Lick y el Lick le dijo de una vez, mire señor, si se le comprueba a su esposa que ella de una forma sí recibió el dinero, esto es una estafa y ella se puede ir a la cárcel. Si yo demuestro que ella sí recibió el dinero, porque dicen las partes que hasta un video tienen donde le están dando el dinero. Y la esposa lo que decía era que no era cierto, que la habían engañado, que ella no había recibido nada, y esa era su postura. Entonces, el Lick, antes de entrar a la audiencia con el Ministerio Público, le volvió a decir a la señora y le insistió, mire, mejor diga la verdad si recibió el dinero, porque esto le va a causar a usted problemas porque se puede comprobar de que usted vino y estafó tanto a las otras personas como a su esposo, dando un terreno que no es de usted. Entonces, ¿qué hizo la esposa? Aceptar que sí había recibido una parte del dinero sin consentimiento del esposo. Entonces, ya en la audiencia, el Lick les propuso a las partes de que la señora les iba a devolver el terreno porque legalmente el dueño seguía siendo el esposo porque él no había vendido nada ni les había dado escritura a la señora. Entonces, miren cómo se da este problema en cuanto de tierras, en cuanto se pueden dar situaciones así, porque esto era bien confuso. Yo le decía a Lee que parte de eso era culpa del notario y él se me olvidó la palabra que me dijo y fundamentada en qué se estaba salvando el notario, porque le soy honesta, se me olvidó, pero mañana se la voy a preguntar porque en eso sí me dejó el callada. Mire, el notario se basó en esto y esto y esta es su excusa. Pero aquí había un problema tanto de la esposa que viene, ella había violado el parte de la confianza del esposo de estar vendiendo esto y legalmente la podían denunciar por estafa. La cosa es que se llegó el acuerdo y la esposa les tiene que devolver el dinero que les había dado ya a estas personas y estas hasta acercando estaban ya el terreno. O sea, se dan muchos problemas en ese sentido. Y entonces la escritura, como miren aquí, es plena prueba, hacía porque el señor ahí tenía y era propietario desde hace muchos años de ese terreno que la esposa había vendido. Por ejemplo, en estas hojitas que están en el libro, estamos viendo, dice lo que no estaba ahí, valor, efectos sustantivos, en general, legitimación, en especial, efectos ejecutivos y efectos probatorios, son en sí varias cosas que yo les di en cuanto a los caracteres que tienen los instrumentos públicos. No sé si le damos lectura a algunas y si no,
pues esto más que todo da ejemplos de contratos de compraventa basados en el Código Civil. Lo más esencial son lo que yo les di en las diapositivas y lo que está en este libro. Yo sí quisiera suplicarles de que para la próxima clase, sí quisiera que al menos sacáramos copias de los instrumentos que vamos a ver, porque es bastante y sí quisiera que lleváramos la lectura porque está bien entendible, no hay complicaciones y ahí lo que más tiene es la escritura, porque vamos a ver la escritura, el acta de protocolización, razones de legalización, actas de legalización de firmas, actas de legalización de documentos y actas notariales. Y todo eso trae sus definiciones y dice todo lo que se compone esto. Entonces, si no pueden descargar el libro, al menos pues lleguen a sacar copias de esto porque sí me interesa que lo tengamos porque no nos va a dar tiempo de estar viendo la mayoría y yo tal vez estárselos leyendo y no es como que ustedes lo tengan ahí y hacer sus anotaciones en esas hojitas. Entonces, ustedes me dicen si lo pueden descargar así como lo hizo a Mayrani. Yo se los agradecería mucho porque de eso van a aprender mucho. Porque yo de aquí aprendí un montón cómo redactar los instrumentos, inclusive a veces me tocaba qué hacerlos y venía y traía este libro y de aquí sacaba para hacer algunas auténticas o legalización de firmas. Entonces, sí es importante que o que lo fotocopien o que miren a ver cómo, qué hacemos. Decime, Wilson. Sí, mencionó el fundamento de la pregunta que me hizo, licenciada. Está en el código de notariado, fíjate, Wilson, no te podría decir dónde. Artículo 23 y 20. Ah, ahí está, muy bien, entrega del protocolo de notario fallecido, ahí está. Y el 27 cuando se ausenta por un año. Ahí está, también que lo por más de un año. Depositado en con un su colega. Entonces, ¿cómo le hacemos en cuanto al libro, Patojos? Quisiera oír sus opiniones o qué hacemos. Ese es el libro que envió a Mayrani, ¿verdad, Licta? Sí, sí. Por lo menos yo ya lo mandé a imprimir. Ah, vale. Sí, para que, por ejemplo, el viernes lo tengamos ahí a la mano si me hicieran el favor. Y entonces dejaríamos ahí y nos miramos el viernes. Yo voy a tratar al menos de hacer unas diapositivas nada más con los títulos que van a llevar cada instrumento para que les llevemos la lectura de esos instrumentos aquí, que aprendamos en lo poco. Si no terminamos, tal vez le robamos un poquito a la clase de lunes para terminar los instrumentos, porque estos sí son importantes que ustedes lo sepan. Entonces terminamos con la clase y feliz noche. Nos miramos. Feliz noche, Licta. Feliz noche, Lida. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Feliz noche, William. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.